Muy bien, voy a dejar tu pregunta en suspenso para ver si alguien tiene otra pregunta. Gracias por tu pregunta. ¿Alguien más quiere preguntar algo, hacer algo? Zuleima, adelante. Tengo tu pregunta en hold, ¿ok? Adelante, Zuleima. Pastor, ¿será por ese verso que entonces en muchas iglesias hay pastoras? O sea, ellas son las que dominan los templos, se comportan exactamente como un pastor. Muy bien, ya te voy a responder también esa pregunta. ¿Alguien más? Ok, respondo rápidamente, Mariela. Mira, la Biblia dice, la mucha letra mata, mas el espíritu vivifica. Esto no quiere decir, porque lo han usado muchas personas como excusa para no estudiar la Biblia, ¿verdad? Para decir, me toca predicar hoy, pero como el espíritu, la mucha letra mata, el espíritu vivifica, yo no voy a estudiar la Biblia, yo no voy a buscar un comentario bíblico, yo no voy a hacer un bosquejo, sino que me voy a parar ahí y el Espíritu Santo me va a decir lo que voy a hablar. Muchas iglesias y muchos parapetos de iglesias funcionan de esa manera porque la improvisación la justifican con ese versículo. Ese es un extremo. La mediocridad, la improvisación no es de Dios. Pero muchos buscando la excelencia caen en el tecnicismo. Y al buscar el tecnicismo se meten en aguas profundas que son o que van más allá de sus capacidades de navegación o de nado. Entonces, buscando el tecnicismo, buscando el griego, la raíz en hebreo, lo que dijo el teólogo tal, lo que dice el teólogo tal, lo que dice el video de YouTube tal, porque fulanito de tal, empiezan a tratar de abarcar más de lo que pueden abarcar y tratando de inundar su mente de más y más y más razonamiento, caen en el otro extremo del tecnicismo y tratan de racionalizar a Dios. Y es un absurdo, casi una blasfemia, que yo con este cerebro pretenda racionalizar al creador del universo. De allí que se requiere que sea el Espíritu Santo el que me lleve a buscar el punto de equilibrio en el cual yo pueda aprender los rudimentos de la fe, la base de la fe, pueda desarrollar mis fortalezas como predicador, como maestro, como expositor de la palabra, conociendo los principios y las bases fundamentales de la doctrina cristiana, pero que no pretenda darle una respuesta a todas las cosas, sino que sea lo suficientemente humilde y sencillo para reconocer mis limitaciones y sobre todo para no pretender las cosas que no se pueden explicar. De hecho, hay un principio de interpretación bíblica, un principio teológico que es donde Dios o donde la Biblia calla, nosotros debemos callar. Pero la gente tratando de buscarle una explicación a cada cosa, entonces se inventa doctrinas y se inventan cosas y llegan a razonamientos personales que no tienen base bíblica, pero como les parece lógico, lo empiezan a enseñar. Lo otro es que desde el principio, desde que Cristo despegó los pies allá en el monte frente a sus discípulos y ascendió a los cielos y prometió regresar y comenzó la era de la iglesia hasta el sol de hoy, la gente tiene una cosa que se llama comezón de oír. La gente siempre está buscando algo innovador. Y por eso mucha gente salta de iglesia en iglesia y de ministerio en ministerio, porque cuando ya tienen cierto tiempo en iglesia y ya no les satisface lo que hay ahí, ya no le causa comezón en el oído, van a otro lugar para buscar algo nuevo. De hecho, yo comencé este estudio diciéndole que los Gálatas, su idiosincrasia como pueblos célticos era que eran muy inconstantes, les encantaban las cosas nuevas, se aburrían con facilidad y por eso a ellos les encantó la idea de un nuevo evangelio que mezclaba gracia con la ley. Así que los cristianos, repito, sin hacer una defensa de la mediocridad, del conformismo, de la improvisación, de leerse nomás o conocerse nomás 2 o 3 versículos de la Biblia, sin defender y hacer una apología de eso,
pero tampoco haciendo una exigencia de que todos tenemos que ser teólogos y conocer todas las escuelas de teología posible. Simplemente debemos estar bien firmes en los fundamentos de nuestra fe, de tal manera que cuando vengan los vientos, ¿verdad?, a azotar nuestra vida, no seamos movidos por cualquier viento de doctrina como las hojas que caen de los árboles. Ese sería mi consejo. En relación a lo que me pregunta Zuleima, sí, es verdad. Este es un pasaje favorito de las personas que hoy en día defienden el pastorado femenino, y no solamente el pastorado, sino que ahora hay mujeres que se llaman apóstolas, se llaman profetizas, se llaman pastoras, se llaman maestras, se llaman evangelistas. Yo quiero decirles una cosa. No tengo el tiempo para ahondar en este tema, pero yo he aprendido con los años a no ser tan radical. Yo no creo que exista mujeres pastoras desde el punto de vista bíblico. No puedo llamar a ninguna mujer, aunque ella se llame pastora y aunque la iglesia la llame pastora y aunque la convención la llame pastora, yo jamás la llamaré pastora. La llamaré hermana fulana. Pero yo no la voy a condenar, yo no le voy a decir blasfema, yo no le voy a decir hija del diablo, yo no le voy a... No. ¿Saben por qué? Porque he aprendido con los años a que ese juicio quien lo tiene que hacer es Dios. Segundo, en nuestros países latinoamericanos, las que dan la cara en la iglesia son las mujeres y no los hombres. Las que llevan los ovarios bien puestos en las iglesias, en muchos casos, son las mujeres y no los hombres. Así como en los hogares latinoamericanos, los hombres solamente están para procrear muchachos, dejarlos botados y la mujer es la que tiene que salir para adelante y es el hombre y la mujer de la casa, también pasa eso en las iglesias. Entonces, yo no soy quien para decirle a una mujer que ha estado atendiendo una iglesia, que ha estado orando por los miembros de su iglesia, que ha estado cogiendo una Biblia, parándose todos los domingos a predicar, a hablarle de Cristo a las personas. Yo no soy quien para decirle, tú no te puedes llamar pastora. Yo no la llamo pastora, pero no le voy a prohibir que lo haga, ni le voy a decir que ella está en pecado, porque al fin y al cabo, ella está haciendo algo más importante que llamarse pastora o no, y es predicar a Cristo. Es predicar a Cristo. Y les voy a poner un ejemplo muy claro. Yo en el grupo que estoy terminando en este momento de estudiar teología, que ya terminé, que me gradúo el próximo fin de semana, hay una hermana a quien yo aprendí a apreciar y es pastora. De hecho, ella se llama pastora fulana de tal. Y durante todo el curso, cada vez que yo me refería a ella en forma directa o indirecta, yo la llamaba hermana fulana. Ella nunca se molestó porque en el curso llegamos a tocar el punto de las pastoras y demostramos bíblicamente que no hay forma de que una mujer se pueda llamar pastora porque no es bíblico. Pero en la práctica aceptamos y entendemos que debemos ser tolerantes, que no es un aspecto doctrinal, que es una cosa, una blasfemia. Es decir, no está al nivel de un error doctrinal para censurarlo. Sobre todo por lo que acabo de decir, porque muchas mujeres se comportan a la altura sirviendo en la iglesia y si la iglesia decide llamarla pastora, bueno, ese es un asunto de ellos y es un asunto de ella con el Señor. Pero la posición mía y la posición de muchos cristianos y de muchas personas que tenemos la fe evangélica es que las pastoras no es un cargo, no es un rol, no es un ministerio para mujeres oficialmente, bíblicamente. Y este pasaje lo usan mucho y ya expliqué que este pasaje no está referido a que hay una igualdad en los roles o ministerios de los hombres y las mujeres, sino que delante de los ojos de Dios, espiritualmente hablando, en Cristo Jesús, todos tenemos el mismo valor y las diferencias que pudieron haber en el pasado ya no existen porque en Cristo Jesús todos somos iguales. ¿Ok? No sé, creo que Carlos Conde iba a decir algo. No, Valentín, no, ok, Valentín, adelante. Ok, nos quedan pocos minutos porque empezamos un poquito tarde. Nos quedan 5 minutos máximo. Valentín. Que pudieras
explicar cómo podemos compenetrar o comparar el pasaje de Mateo 5, 17 al 19 con esta parte del capítulo 3 de Gálatas. Mateo 5. 17 al 19. Mateo 5, 17 al 19. Dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Muy bien. Lo primero que tengo que decir es lo siguiente. La ley que le fue dada a Moisés es una cosa, y las cosas que le agregaron los fariseos, los saduceos y otras, vamos a decir, posiciones internas que se fueron derivando con los siglos dentro de los hebreos. Una cosa es la ley dada a Moisés directamente por Dios, y otra cosa fue una cantidad de variaciones y de normas que le fueron añadidas por los saduceos y los fariseos. Así que Jesucristo aquí no está haciendo alusión a muchas de esas cosas que le añadieron con los siglos ellos. Que, si no me equivoco, el nombre en hebreo para esas adiciones leguleyas de la ley mosaica, esas adiciones que no son bíblicas, se le llama cabala o kaala o algo así. Disculpen que ahorita no tengo el nombre fresco en mi cabeza. Entonces, lo que Cristo está diciendo aquí es que el marco de moral, el marco de lo que es bueno y es malo, dado por Dios a los hombres a través de la ley, sigue vigente y seguirá vigente, porque ese marco legal es lo que Dios estableció y es la forma en la que un hombre y una mujer se deben comportar delante de Dios. ¿Para qué? Porque esa ley te dice: no adulterarás, no codiciarás. Es más, Jesús subió la vara de la ley. Jesús dijo: o fue dicho que cualquiera que cometiera adulterio, más yo os digo, es decir, yo voy a subir la vara, yo voy a aumentar la intensidad de lo que Dios exige. Más yo digo que cualquiera que mira a una mujer ajena y la codicia en su corazón, ya adulteró, igualito que si se hubiera acostado con ella. Y Jesús dice: o fue dicho que cualquiera que matare a su hermano será homicida. No, yo os digo que cualquiera que desee que su hermano esté muerto será homicida. Es decir, que en ese sentido Jesús aumentó, porque lo que está tratando de decir Jesús es que ahora Dios está no solamente tomando en cuenta los aspectos físicos, sino la intención del corazón. Pero recuerden también que toda esta ley, incluso la mosaica, la dada por Dios, el Señor Jesús la resumió en un solo mandamiento: amarás a tu Dios como a ti mismo, y amarás a tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, y amarás a tu Dios, a tu prójimo como a ti mismo. Si alguien logra amar a Dios con toda su alma, con todo su corazón, con toda tu mente, con todo tu cuerpo, y logra amar al prójimo como a sí mismo, entonces no va a codiciar, no va a mentir, no va a brollar, no va a chismear, no, y además de eso va a adorar a Dios, va a diezmar, va a ofrendar, va a vivir una vida de santidad, representando una cruz, es decir, una relación vertical con Dios perfecta, o buscando una relación perfecta con Dios y una relación horizontal para con los hombres. De hecho, el apóstol Pablo dijo: en cuanto dependa de vosotros, estad bien con todos los hombres. Conclusión: Jesús, cuando vino a la tierra, no vino a darle una patada a la ley. De hecho, él cumplió toda la ley. Toda la ley. Y él no vino a decir ahora que como estamos en Cristo tenemos licencia para pecar. No, eso no es lo que Cristo está diciendo. El problema ha sido, el problema es y el problema será con respecto a la ley, cuando la persona piensa que por cumplir con la ley tienen a Dios, como decimos en Venezuela, agarrado por la chiva, y Dios no le queda otra cosa que decir: no, este hombre se portó muy bien y lo tengo que dejar entrar al cielo. Ese es el problema de la ley. Cuando la ley se convierte en una base, en una muleta, en un bastón
que yo siento que en él me apoyo para llegar al cielo. No, yo tengo que abandonarme en el sacrificio de Cristo y confiar plenamente en lo que Cristo hizo por mí en la cruz. ¿Alguna otra pregunta? Carlos, y con Carlos cerramos. Tú te referías ahorita le voy a dar la oportunidad a Ana, que casi nunca había estado, y a lo que termine Carlos, voy con Ana. No, nada más que tú te referías ahorita a lo que era la cábala. Sí, pero yo creo que la palabra cábala es una cosa, no estoy seguro si es otra, pero existe una palabra en hebreo para la serie de normas que se derivan de la ley, pero que no son dadas por Dios, sino producto de la sinergia judaica y que le van agregando como artículos, como cuando alguien coge una ley le van haciendo enmiendas, ¿no? Esas enmiendas humanas, ¿verdad? Esa cantidad de especificaciones que Dios no dio, ¿verdad? Esas adiciones humanas tienen un nombre en hebreo que yo lo leí, incluso al principio de este curso lo dije, lo tengo en un libro por allí, pero en este momento no tengo nombre. Y creo que es algo así parecido a cábala, ¿ok? Ana Prieto, y con ella terminamos. Tienes que dar la pantallita y abrir el micrófono. Dale al micrófono. Ajá, te escucho, Ana. No, lo volviste. Ajá, ahora sí. Ajá, no sé si la respuesta es eso que acaba de decir, lo de la sinergia, ¿verdad? Ajá. Todo eso es más que todo en la dispensación, en el tiempo de la ley, entre lo que es la ley y la gracia, es más que todo, como decir, la ley de Dios, porque si lo que es las leyes civiles, las leyes alimenticias, las leyes, o sea, otras leyes que aparecen, ya eso no, o sea, ya eso no se deben de tomar en cuenta. Voy a poner un ejemplo claro en respuesta a tu pregunta. Más que todo las alimenticias, las civiles. Sí, sí. Fíjate lo siguiente. Cuando Jesucristo en su propio ministerio estuvo en la tierra, los discípulos de él no se lavaban las manos para comer. Pero habían reglas que decían que había que lavarse las manos. Y abro un paréntesis para explicar que el pueblo judío ha sido conocido a través de los siglos como un pueblo de los que menos se enferma cuando hay pandemias en el mundo, porque como desde el desierto recibieron una cantidad de recomendaciones médicas, una cantidad de recomendaciones sépticas por parte del mismo Dios, de la circuncisión, de cómo agrupar a las personas, de higiene, etcétera, etcétera, de comida. El pueblo judío siempre ha sido sobreviviente a muchas pandemias y a muchas, y incluso los pueblos donde ellos están, y como ellos son los que menos se enferman, los acusan de que son brujos, de que son esto, de que son aquello. Precisamente porque muchas de esas leyes les permitían ser personas muy aseadas y poder sobrevivir a muchas enfermedades. Sin embargo, cuando algunos discípulos en algún momento llegaron a comer sin cumplir con alguna de esas normas, y los fariseos acusaban a Jesús, mira, no se lavaron las manos. Jesús decía, lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale del corazón. Porque al fin y al cabo, Jesús siempre quiso resaltar que lo que dañaba al hombre y lo que a Dios le importa del hombre no es solamente o en primer lugar el aspecto físico, sino el aspecto espiritual. La Biblia dice, sobre toda cosa guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Lo que Dios desea que nosotros le reservemos más a él es nuestro interior. Y conforme al interior sea renovado y conforme al interior sea ministrado, en este caso por el Espíritu Santo en el cristiano, entonces eso se va a manifestar como una cosa externa. Entonces, muchas de esas normas establecidas por Dios para el pueblo de Israel, como por ejemplo las alimenticias, puede que sigan siendo vigentes para la nación de Israel como gentilicio, como linaje hebreo. Pero los gentiles no estamos obligados a cumplir con esas normas. De hecho, cuando hablamos hace 2 semanas, creo atrás, del altercado que tuvieron Pedro y Pablo, ¿por qué fue el altercado? Porque Pedro fue a Antioquía, terreno de los gentiles, donde se comía puerco, donde se comían cosas prohibidas para los judíos,
con total normalidad porque los cristianos gentiles no tenían esas limitaciones. Y cuando Pablo llegó allí, posiblemente los teólogos coinciden que él probó de eso, porque cuando vinieron los judíos de parte de Jacobo de Jerusalén y Pedro supo que venían, se apartaba, es decir, se paraba de la mesa donde había comido cerdo, donde había comido cosas prohibidas, para aparentar que él se seguía guardando dentro de las normas hebreas. Y Pablo lo vio en esa simulación, lo llamó hipócrita y lo reprendió delante de todo el mundo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros aplicamos esas normas que fueron dadas a Israel, a los pueblos gentiles, lo que los estamos exponiéndole unas esposas, unas cadenas que Cristo no se las puso y que nosotros en nuestra religiosidad se las queremos poner. De tal manera que para un judío y para un gentil está prohibido que fornique. Para un judío y para un gentil está prohibido que adultere. Para un judío y para un gentil está prohibido que hable mal de su hermano. Para un gentil y para un judío está prohibido que codicie, que sea avaro, que sea mentiroso, que sea iracundo, que sea brollero, que sea mentiroso, que sea chismoso, que practiquen esas cosas. Pero puede ser que algunos aspectos, como el hecho de celebrar la Navidad o no, o como el hecho de comer cochino o no, o de mezclar la leche con la carne o no, esos aspectos secundarios de la ley pueden estar sujetos a aspectos de tipo cultural, aspectos de tipo del linaje, pero que no tienen que ver con lo que Dios está buscando en el corazón. Lo que Dios quiere que es que hagamos cosas que sean justas para con nuestro prójimo. Y si yo me como un poco de cerdo, en todo caso me estoy afectando yo, pero no estoy afectando a nadie. Así que en respuesta a tu pregunta, Ana, las normas y las reglas que Dios nos ha dado a todos los creyentes, judíos o no, son las mismas. Y si hay algunas otras cosas que tienen un nivel secundario, están sujetas más bien a la cultura, a las normas, a la forma de vida de esos pueblos. Pero bien, yo quisiera ahondar en más respuestas, pero el tiempo ha avanzado y yo no quiero abusar de lo que ya hemos programado, que es 1 hora, y ya tenemos 1 hora y 12 minutos.